Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, ha finalizado el Clausura 2025, así que vamos a empezar a hacer el repaso a los jugadores más destacados de todo el torneo, de acuerdo a lo que nos queda. Así que hoy lo vamos a hacer con el 11 ideal de juveniles del Clausura 2025. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a hacer un 3-5-2 para que nos puedan, para poder colocar de la mejor manera todas las piezas, aunque ya les digo que luego verán cómo lo estructuro porque hay varias, entre comillas, trampitas por acá. Va a ser un 3-5-2 en ese sentido. En portería arrancamos con Cristian Bonilla, que creo que fue el único guardameta juvenil en debutar en el torneo. Hubo otros debuts, por ejemplo, como el de Elías Martínez, pero ya estaba ocupando número de primer equipo, que creo que tiene 22 años Elías, entonces no quedaba para poder estar acá. Sergio Cibrián tiene 20 años, pero también juega con camisa del primer equipo. Así que me he quedado con Cristian Bonilla, o sea, insisto, es el único guardameta juvenil que ha debutado en este torneo. Y realmente sus primeros partidos con Cacahuatique me parecieron correctos. Obviamente es un portero que todavía tiene que mejorar. Me parece que la llave de cuartos de final, los dos errores que cometen en el partido de ida, demuestran ello, que todavía está un poco verde. Pero fue una irrupción que en su momento a Cacahuatique le hizo mejorar lo que tenía con Alcides Gómez en la portería, que me parece que no es poca cosa. En el sector defensivo he colocado a Jefferson Perla. Sé que jugó muy poquito Jefferson, pero para mí tiene la sorpresa o el argumento de su lado, que ha sido el jugador más joven que debutó en todo el torneo, junto a Diego Viguer, si no me equivoco. Pero a ver, es que Jefferson debutó a los 15 años apenas en el torneo. Jugó 3-4 partidos, empezó jugando como lateral izquierdo, le vimos algunos minutos como centrocampista, pero a ver, como lateral me parece que es un defensor muy sólido, bien en los duelos. Creo que poco a poco se va a ir ganando muchos más minutos en esa rotación de juveniles de Club Deportivo Águila, y a mí por lo menos me dejó bastante satisfecho lo que vi. Obviamente no valoramos para nada lo que hizo con la Sub-17 porque eso es aparte, no es nada del torneo, pero es algo que también dejó quizás en claro que para el futuro Águila tiene un buen juvenil para poder aprovechar varios años. El segundo de los defensores es David Montejo, central, que también puede ser lateral por derecha e incluso centrocampista defensivo de Club Deportivo FAS. Es decir que esta irrupción me gustó bastante porque fue al final del torneo, en el tramo final de la segunda vuelta, donde a FAS cambió a línea de tres centrales y David Montejo se supo incrustar bastante bien, no solo porque a nivel defensivo era difícil de sobrepasar, sino también lo que colaboraba con recursos en salida de balón. Luego jugando como centrocampista me parece también que es un chico con mucha limpieza para jugar la pelota, que sabe empujar hacia adelante al equipo rival con balón. O sea, creo que es una certeza que a FAS le va a dar bastantes creo yo, buenos momentos de cara al futuro. Me parece un muy buen central. Creo que mejor central en línea de 3 y luego en línea de 4, quizás jugando como lateral derecho. Pero ciertamente es un muy buen futbolista del que creo que FAS puede ir sacando buen rendimiento en los próximos torneos. Y para cerrar el tema defensivo, Diego Mejía, lateral derecho de Platense. A mí me gustó bastante, se asentó como el juvenil titular del equipo. Realmente este equipo tuvo muchos juveniles, pero el que más minutos jugó de forma constante como titular fue Diego Mejía. Creo que es un lateral equilibrado que con el tiempo tendrá que ir sumando un poquito más en la ofensiva para el conjunto gallero, pero que a mí me dejó buenas sensaciones en el torneo. En la zona de medio campo, digamos que los carrileros van a ser extremos, porque como tal no hay tantos laterales destacados, pero extremos sí había muchos, y es por eso que arrancamos por izquierda con Ricardo Villatoro, extremo de Club Deportivo Águila, que encima marcó 4 goles y dejó 2 asistencias, o sea, tiene números que validan bastante una muy buena actuación de Ricardo. Creo que de menos a más en el torneo, y que en la segunda vuelta encontró su lugar. Messina entendió que era el juvenil que Águila necesitaba y que mejor se adaptaba a lo que el equipo jugaba.
bien en cuanto a encarar, bien en cuanto a combinar también por dentro. Creo que es un muy buen futbolista que, oye, en 2 torneos consecutivos ha superado las 5 intervenciones directas a gol, así que me parece un tema de que tiene capacidad para generar muchas cifras con el conjunto emplumado. En el centro del campo, o sea, más centralizados me refiero, y después de la gran final, sin la gran final también lo hubiera puesto, pero es que la final es la graduación de Christopher Guardado en la primera división. Qué tremendo partido se ha pegado, pero en general el torneo ha sido bueno. Igualmente creo que de menos a más, creo que en los primeros partidos a Guardado le cuesta tener la titularidad porque no estaba siendo constante, y en cuanto vuelve a tener la oportunidad de Corti para hacer el doble pivote junto a Chicho, es que no lo vuelve a soltar. Cubre las porciones de terreno que Narciso Orellana ya no es capaz de poder llegar por un tema lógico de edad y también de que es muy difícil cubrir todo el campo de juego. Bien con pelota, o sea, creo que es un chico que tiene buenas cualidades para defender sin balón, pero también de entender cómo debe hacer progresar la jugada cuando tiene la pelota en sus pies. Dejó un par de asistencias en el torneo, 2 asistencias para ser exacto, con Alianza, y aparte de ello tiene la estrellita de que se lleva un título para su carrera. También centralizado Brian Lobo, el futbolista de Cacahuatique, que ya saben que yo lo conozco más como Brian Amaya. Si Lobo no se lesiona, me hubiese parecido el mejor juvenil de todo el torneo, porque ya no es solo que es pieza capital para Cacahuatique, es que fue el mejor jugador de Cacahuatique hasta donde estuvo sano. Lastimosamente la lesión ya mermó. 4 goles marcados, una asistencia repartida para un mediocentro que es pura intensidad, pero que luego también cobra jugadas a balón parado, que mejoró mucho en el tema de llegada desde segunda línea y que al final por eso supo aportarle goles a su equipo. Como tercer centrocampista centralizado, Marvin Benítez Jr., mediocentro de Club Deportivo Dragón. Creo que ha sido un torneo donde hemos visto la primera explosión de lo que puede llegar a ser Marvin Benítez, por lo menos ya afianzándose como un jugador que, más allá de ocupar la posición de juvenil, hacía sentido porque le ayudaba directamente a la idea de los 2 entrenadores, bueno, 3 entrenadores, si no me equivoco, ¿no?, que tuvo Dragón en todo el torneo. No, 2, con el Meme González y con el entrenador sudamericano que Pablo Quiñones, que casi se me lleva el nombre. El tema es que ha mejorado como box to box, creo que cubriendo muchas partes del campo, yendo y viniendo, se combina muy bien, tiene un perfil asociativo de muy buena combinación. Marvin Benítez Jr. marcó su primer gol en primera división, dejó también su primera asistencia 1-1 en este campeonato y veremos. Yo no sé si podrá mantenerse en Dragón porque me imagino que más de algún equipo tendrá interés en Marvin Jr. Y finalmente, para cerrar el centro del campo, Jefferson Martínez, que aunque ha jugado mucho más por izquierda, pero también jugó como extremo derecho y por ahí cayeron un par de goles de él, así que lo podemos utilizar en esa pequeña trampita por derecha. Martínez, que a mí me parece, junto a Nelson Díaz, las grandes revelaciones de este torneo, porque si se fijan, la mayoría de jugadores ya los habíamos visto. Es verdad que Diego Mejía hace un muy buen torneo, me parece, con Platense, pero ya había jugado el torneo anterior. Montejo ya lo habíamos visto debutar también en primera. Perla no, Perla sí fue diferente, y Cristian Monilla también, pero apenas son pocos minutos. Y lo de Jefferson Martínez es que, a ver, le roba totalmente a William Molina ese puesto de juvenil. Juega más de 15 partidos en el torneo, se asienta y a mí me parece que aprendió a ser una pieza eficiente en el equipo, que es lo que más agradeció José Romero. 3 goles, 2 asistencias en el torneo y, a ver, parte de uno de los equipos finalistas del Clausura, que no es un tema menor. Y en el ataque no ha habido delanteros, realmente sí, Suriel Martínez y Christopher Ortiz, que en algún momento ha jugado delantero, Eduardo Pinto, pero no quería dejar fuera a 2 extremos que para mí fueron muy importantes, cada uno de su respectiva manera en su equipo. Steven Guerra, ojo, Steven Guerra solo jugó 14 partidos, pero el impacto que tuvo en la primera vuelta, que es donde está sano y ahí juega la mayoría de encuentros con Metapan, me parece tan bueno que terminé dejando fuera a Alejandro Bonito, que me había gustado el torneo, es la mención especial quizás de este 11, pero es que lo de Steven Guerra era superlativo en Metapan, hasta la lesión para mí era top 3 del equipo, había marcado 3 goles, había dejado una asistencia y lo que generaba en juego. Yo creo que Marvin Monterrosa, que es el principal generador de Metapan, pues lastimosamente pasó con esa contrariedad de no tener a alguien más que se sumara en cuanto al volumen de juego del equipo, que era Steven Guerra, justamente esa segunda espada, no lo pudo tener en la mayoría del torneo. Cuando estuvo bien,
fue uno de los jugadores más importantes y que realmente ya no es solo cómo va a encarar, sino que también la fineza que tiene luego para poder jugar por dentro. Y obviamente Nelson Díaz, para mí el mejor juvenil de este torneo. La irrupción que tuvo en primera división fue muy buena. Y creo que aunque ya le teníamos buenas sensaciones al jugador por haber venido de proceso sub-20, pero yo no esperaba esta explosión por parte de Nelson Díaz. Gran torneo, 2 goles, 3 asistencias. Yo creo que irá subiendo sus números a medida que vaya teniendo más torneos en la primera división. Pero ciertamente Firpo necesitaba a alguien que le ayudase a mejorar las bandas y lo ha tenido con Nelson Díaz. Un jugador muy picante, un jugador muy valiente de buscar el 1 contra 1, que sabe en qué momentos debe de meterse por dentro, que tiene mejores cualidades combinativas de las que se suele hablar. Y bueno, para mí un futbolista muy destacado a lo largo de todo el torneo. Para que se vea de forma más bonita, estructurada, cómo queda este 11 de juveniles, sería en portería Cristian Bonilla, línea de 3 con Jefferson Perla, David Montejo y Diego Mejía. En el centro del campo, Villatoro y Jefferson Martínez en los carriles, mientras que por el centro, Christopher Guardado, Brian Lobo, o Brian Amaya para mí, y Marvin Benítez Jr. En el ataque, Nelson Díaz y Steven Guerra. Este ha sido el 11 ideal de juveniles del torneo Clausura 2025. Si ustedes quisieran agregar a alguien más destacado o hacer alguna mención especial, como lo dije con Christopher Ortiz, Eduardo Pinto y Alejandro Bonito, pues pueden dejarlo abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dar like, compartir y suscribirse para que el proyecto siga creciendo. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.